Hola, buenos días a todos. Continuamos con esta serie de devocionales que estamos viendo estos días, que lleva como título Viviendo en la carne o en el espíritu. La carne y el espíritu, ya sabemos que estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. La carne es la naturaleza humana, es lo que somos todos, la que quiere hacer todo a su antojo y que se deja llevar por los impulsos y emociones. La naturaleza carnal tiene ansiedad de tener todo rápido, no quiere pasar por ningún proceso y desea llegar al final al instante, aún sin habérselo ganado. La parte espiritual es la que desea obedecer a Dios y se deja guiar por Él. Y cuando ésta se desarrolla, uno de los frutos que produce el espíritu es la paciencia. Y hoy nos vamos a centrar en estas virtudes que estamos viendo, como se menciona en Gálatas 5, del 22 al 23, que son los frutos del espíritu, no son resultado de nuestro esfuerzo humano, sino que son una manifestación del carácter de Cristo dentro de nosotros. Cada una de ellas refleja la naturaleza de Dios, por lo tanto son esenciales para vivir una vida cristiana plena. La paciencia, como parte de estos frutos, tiene una profundidad que va más allá de simplemente esperar. Y dentro de la Biblia, la paciencia es una virtud que está íntimamente ligada con la capacidad de perseverar bajo presión, de mantener la calma en medio de la adversidad y de esperar en Dios con fe y esperanza. Y podemos verla en varios aspectos, como la paciencia como resistencia a la tentación y las pruebas. En la vida cristiana se entiende no solo como esperar sin impaciencia, sino también como una resistencia activa ante las pruebas de la vida. En Santiago 1, del 2 al 4, se nos habla como las pruebas que producen paciencia. Dice: hermanos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a buen término la obra, para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Esto significa que la paciencia no es una espera pasiva, sino un proceso activo de crecimiento en el que nuestra fe se prueba y madura, dándonos la capacidad para mantenernos firmes a pesar de las dificultades. También podemos verla como la paciencia con los demás. La paciencia también tiene un componente relacional, de relaciones con los demás. En Efesios 4:2 se nos anima a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros con paciencia. Esto implica que no solo debemos ser pacientes con las circunstancias, sino también con las personas, especialmente con aquellos que nos provocan o nos desafían. La paciencia cristiana nos llama a ser comprensivos y tolerantes, a dar espacio para el crecimiento de los demás y a no reaccionar con enojo o frustración cuando nos enfrentamos a sus fallos o imperfecciones. También la paciencia con uno mismo. El fruto del espíritu también se refiere a la paciencia a uno mismo. A menudo podemos ser impacientes con nuestro propio crecimiento espiritual, queriendo ser perfectos de inmediato o luchando contra nuestros propios defectos. La paciencia nos enseña a ser amables con nosotros mismos, reconociendo que el crecimiento es un proceso continuo y que Dios está obrando en nosotros de manera progresiva. En Filipenses 1:6 nos recuerda: estoy convencido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto nos da esperanza de que, aunque
nos enfrentemos a nuestras luchas internas, el Espíritu Santo continúa trabajando en nosotros. La paciencia también en la espera de la promesa de Dios. Se extiende a esto, a esperar que las promesas de Dios se cumplen. En la Biblia hay muchos personajes que tuvieron que esperar largos periodos, muchísimos años, décadas de tiempo antes de ver el cumplimiento de las promesas divinas, como Abraham esperando la promesa de un hijo, o el pueblo de Israel esperando la llegada del Mesías. La paciencia nos enseña a confiar que aunque las promesas de Dios pueden tardar en cumplirse, Él siempre es fiel y su tiempo es perfecto. En 2 de Pedro 3, versículo 9, se nos recuerda que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden. Al contrario, tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y finalmente también la paciencia es una muestra de la transformación del corazón. Refleja la transformación interna que el Espíritu Santo realiza en nuestros corazones. Como seres humanos es natural sentir frustración, impaciencia o enojo, pero cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, nuestra reacción ante las dificultades cambia. La paciencia entonces no solo es un esfuerzo consciente por mantener la calma, sino un reflejo de un corazón que ha sido renovado por el Espíritu de Dios. Este tipo de paciencia está relacionada con el amor de Dios, que es paciente con nosotros, es el más paciente y nos capacita para ser paciente con los demás. En resumen, la paciencia es un indicio de que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, quien mostró una paciencia infinita hacia la humanidad, incluso en su sufrimiento y muerte en la cruz. Palabra de fe para hoy. El Señor tiene un propósito en todo. Confío en sus tiempos. Él me da la paz y la paciencia que necesito. Y una acción espiritual. Medita en todo aquello que te provoca ansiedad de que ocurra ahora y ya, y pídele al Señor que te enfoque en manejar las cosas que sí puedes controlar y hazlas de manera pausada y consciente, y las que no puedes controlar, entrégaselas a Dios y repite la palabra de fe. Que tengáis un buen y bendecido día.